A continuación, entonces vamos con la resolución de problemas. Lo primero que debemos hacer cuando nos dan un problema es leer bien el enunciado para determinar la información que nos da. Entonces leemos y al leer el enunciado sacamos los datos. ¿Okay? Entonces, para sacar los datos vamos leyendo bien el enunciado. Se deja caer un cuerpo desde una altura desconocida. Se deja caer. ¿Ven? Se dejó caer. No dice se lanzó, no dice se impulsó, no dice se empujó, sino que dice se dejó caer. Y como nos habla, probablemente es aquí en el planeta Tierra, asumimos que esto es una caída libre. Por lo tanto, para una caída libre, la velocidad inicial es 0. Nos lo está diciendo la información. Se deja caer. ¿Ok? Seguimos leyendo. Desde una altura desconocida. Después de transcurrido unos 6 segundos, el objeto toca el suelo. Entonces tardó 6 segundos. El tiempo que tardó fueron 6 segundos desde que fue soltado hasta que chocó con el suelo. ¿Ok? Luego nos dicen, ¿desde qué altura se soltó el cuerpo? Nos preguntan, nos piden que determinemos esto. ¿Desde qué altura se soltó el cuerpo? Algunos libros utilizan para representar la altura con una H y Y para la distancia recorrida. Como este es un movimiento vertical, en un movimiento vertical, para este caso, para este ejercicio, la altura coincide con la distancia recorrida. Se soltó desde una parte más alta y luego tocó con el suelo. ¿Ok? Entonces toda esa distancia que recorre el objeto verticalmente corresponde a la altura si la medimos desde el suelo. ¿Ok? Luego nos piden que determinemos con qué velocidad llegó al suelo. Algunos pueden creer y pensar que el objeto cuando llega al suelo, ahí su velocidad es 0. No. Cuando el objeto toca con el suelo, golpea, lleva una velocidad máxima, de hecho, para él en ese momento. Por lo tanto, no es diferente de 0 y nos mandan a determinar. Como estamos en el planeta Tierra, porque no nos dijeron que estemos en otro lugar, aquí vamos a trabajar con esta aceleración. Menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Negativa, porque la aceleración de gravedad apunta hacia el eje negativo porque se mueve hacia abajo. ¿Ok? Luego de que hemos determinado, sacado nuestros datos, procedemos a realizar un dibujo. Un dibujo del problema para ahí colocar los datos que hemos obtenido. Ese dibujo nos permite entonces trabajar con mayor facilidad. Hacemos nuestro dibujo, asumimos que pudo ser un edificio y la persona, ¿verdad?, estiró su mano un poquito lejos del edificio y de ahí en adelante lo soltó. Dejó caer el objeto. Hacemos un dibujo. Colocamos nuestro eje de referencia en el lugar donde se soltó el objeto, desde donde comenzó el movimiento del objeto. Como dice que fue desde donde se dejó caer, nosotros vamos a colocar nuestro eje de referencia aquí, en la punta del edificio, en la parte superior. Y desde ahí medimos positivo hacia arriba. Ahí en ese punto vale 0, hacia arriba positivo medimos y hacia abajo vamos a medir negativo, ¿ok? Porque hacia abajo sería negativo. Entonces, cualquier distancia que midamos hacia abajo, su valor tiene que ser negativo. Como el objeto se soltó desde este lugar, se dejó caer, entonces el tiempo inicial en ese lugar es 0 y la velocidad inicial es 0. Esta flecha que está aquí, que cubre desde la altura del edificio hasta el suelo, va a ser la distancia recorrida, si la mido desde donde el objeto comenzó a moverse hasta que se detiene, y si la mido desde abajo sería la altura del edificio. ¿Ok? Y la velocidad final aquí en el momento en que golpea con el suelo. Luego de que hemos determinado los datos, luego de que hemos hecho el dibujo, un diagrama, entonces escogemos la fórmula correcta. ¿Cuál es la fórmula correcta? La que relacione todos los datos, ¿ok? Por lo menos para lo que me mandan a determinar. En este caso voy a determinar primero la
altura. Entonces yo me vengo, ¿verdad? Observo mis ecuaciones, son las mismas fórmulas o ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como en este caso es una caída libre, hay una particularidad y es que la velocidad inicial va a ser 0. Eso hace que en todas las fórmulas donde aparece la velocidad inicial la puedo eliminar, la puedo borrar, puede desaparecer y entonces me quedarían las fórmulas de la siguiente manera. Esta para gravedad, ¿ok? ¿Ven cómo me quedarían? Porque velocidad inicial vale 0. Después que escogí la fórmula correcta, ¿ok? La anoto, coloco la fórmula con la que voy a trabajar. Aquí tengo para el inciso A, para determinar la altura o distancia recorrida para este caso. Y aquí, esta es la fórmula que voy a usar para determinar la velocidad final. Se sustituyen los valores en la fórmula y se resuelve. Entonces, ya tengo la fórmula que voy a usar, sustituyo en ella los valores. Les recuerdo, como velocidad inicial vale 0, todo esto vale 0, no necesito colocarlo, me queda solamente esta parte de aquí. Sustituyo entonces. La fórmula dice que Y es igual a la gravedad. Como es un valor negativo, abro un paréntesis, introduzco el valor, cierro el paréntesis y aquí dice por en la fórmula, entonces colocamos el por y dice que el tiempo va al cuadrado. Entonces abro un paréntesis, meto el valor del tiempo que me dan los datos y lo elevo al cuadrado. Y aquí dice que todo eso lo divido entre 2. Entonces yo todo eso lo divido entre 2. Quiero que presten atención aquí. Deben seguir al pie de la letra lo que diga la fórmula. ¿Ok? Luego, desarrollo. Ya aquí viene a realizar la parte matemática. Se multiplica, ¿verdad? El valor de la gravedad se eleva al cuadrado, el valor del tiempo. Ambos, tanto el número como la unidad que la acompaña, quedan elevadas al cuadrado. Lo multiplico por la cantidad, ¿verdad? De la gravedad con su signo. Y luego ese valor, el resultado lo divido entre 2. Noten aquí algo. Esto había quedado en segundo al cuadrado. Y como lo estoy multiplicando con metros sobre segundo al cuadrado está debajo, se cancela con el segundo cuadrado que está arriba. Se cancelan entre ellos y solamente me queda en metros. Y al final dividí y me queda que la distancia recorrida, que en este caso coincide con la altura, es de menos 176,4 metros. ¿Por qué es negativo? Porque el objeto se está moviendo hacia abajo y yo estoy midiendo desde donde se dejó caer. ¿Ok? Yo estoy midiendo desde donde se dejó caer. Pero si yo me coloco en el piso, entonces mido desde aquí hasta arriba y sería 176,4 metros positivos. En el inciso B me piden que calcule la velocidad final. Esta es la fórmula que voy a usar. La despejo, ¿ok? En función de mi velocidad final, que es lo que me piden, me queda de esta manera, pero como velocidad inicial vale 0, solamente me queda gravedad por tiempo. Sustituyo los valores en la fórmula y desarrollo, realizo la matemática, en este caso es una multiplicación. Tengo segundo aquí, en la parte de arriba, y tengo segundo al cuadrado aquí, en esta fracción. Esto es como si hubiera, de hecho, esto es que hay un segundo por segundo, elimino el 2 con la S de arriba, y realizo la multiplicación y el resultado final es que la velocidad final cuando el objeto golpea con el piso es de menos 58,8 metros sobre segundo. Negativo porque el objeto se está moviendo hacia abajo.